Les comentaba, en esta clase vamos a hacer el ensamblaje de la prensa C. Entonces voy a abrir un nuevo ensamblaje. Ven ustedes, por favor, vayan abriéndolo. Ya tenemos todas las piezas. Si no recuerdo mal, en la clase pasada hicimos el tornillo, que era la única que nos faltaba, y con eso les mostré la operación de corte barrido cuando la utilizamos torciéndose alrededor de un perfil. Entonces, el día de hoy vamos a hacer ese ensamblaje. Y al terminar ese ensamblaje les voy a mostrar cómo funciona propiedades físicas. Yo tengo acá la carpeta ensamblaje 3, obviamente yo ya lo tengo hecho, lo hice con sus compañeros en la clase anterior, pero lo vamos a volver a realizar. ¿Cuál sería para ustedes la primera pieza que hay que colocar? ¿Cuál consideran Sería, que es la primera pieza sería que debemos primero la colocar? C, ¿no? Bueno, el marco. Correcto, para mí sería el marco también, porque recuerden, hay que ubicar la pieza que es fija con respecto a todas las demás, o nuestro bastidor. Entonces, en este caso, el bastidor es esta pieza. Esta pieza puede mantenerse fija contra todas las demás. Entonces, la vamos a abrir. Voy a comenzar a colocar mi pieza. Vamos a colocarla así para que esa sea nuestra vista frontal. Vamos a ponerla en isométrico. Ahí está. Así es como voy a comenzar a ensamblar mi prensa. Obviamente, haber sido la primera pieza que coloqué, dijimos la pieza está fijo con respecto al espacio. ¿Qué sigue? ¿Qué más debemos colocar o qué hacemos? Colocar la relación de posición. ¿La qué? No Ah, escuché bien. ¿La qué? comentaba yo que la línea de posición, bueno, la referencia de posiciones, la línea de posiciones, no me acuerdo cómo se llama, entre el tornillo que va a recorrer toda la pieza y el orificio que tenemos ahí del marco. Entonces necesitamos insertar el tornillo. Entonces vamos a insertar el tornillo. Insertamos, examinamos y buscamos el tornillo, que creo que fue la pieza 5. Yo creé aquí una pieza 6, pero les explico por qué fue. Este, Cuando la vaya a colocar, les explico por qué fue. Entonces aquí tengo el tornillo, más o menos ubicado cómo va. ¿Qué hacemos entonces? Tengo el bastidor o el marco en T y tengo el tornillo que, como dijo su compañero, debe recorrer. Relación de eh, posición. ¿Qué relación de posición hacemos? Concéntrica. ¿Ok? Concéntrica. ¿Entre Profe, qué? ¿Sí? una pregunta. En el caso del tornillo, ve que habíamos hecho como el barrido con el triángulo y todo eso. En el caso del marco, también tendríamos que hacer una guía o un barrenado dentro del Sí, se orificio. puede hacer, pero no es necesario. Sí se puede hacer, pero no es necesario. Igual forma se Ok, puede hacer el cuerpo gracias. corrido como si fuera un machuelo, pero no es necesario. Lo mismo que con este. Con que se quede indicado es suficiente. Ok. Entonces dijimos, lo hacemos concéntrico. Necesitamos que compartan el mismo eje con la flecha del tornillo. Podemos seleccionar cualquier cara, recuerden, siempre y cuando compartan el mismo eje. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta cara y esta cara y decirles que sean concéntricas. ¿Por qué? Porque esta cara superior tiene el mismo eje o está compartiendo el mismo centro que el barreno interior. Si yo no estoy seguro, pues obviamente voy y tomo la operación de la cual estoy seguro que quiero hacer concentricidad. Pero si estoy seguro que comparten el mismo eje, porque las hicimos, entonces puedo tocar. En este caso toqué yo esta. Ok, entonces ahí tengo mi tornillo ya colocado en ese eje. Ya no puede abandonar el eje.
puede correr en todo su largo y puede girar, ¿no? Si ustedes ven el barreno que tiene ese tornillo, gira alrededor de él. Pues tengo mi tornillo. ¿Qué más hacemos? Lo fijamos Fijamos, ¿cómo lo fijamos? con, bueno, la cara que tiene el tornillo. ¿Cuál cara? Es que no sé cómo decirlo. Ah, ¿Cuál es la cara que sugieren? Diferentes caras. Esta, bueno, si hablamos de caras planas, esta, si hablamos esa, de... esa. ¿Cuál? ¿Esta? Esas dos, ajá. Puede ser si ustedes se refieren a hacer esto coincidente y que queden fijas, pero díganme si eso es correcto. No, no porque es una pieza que se mueve, ¿no? Es una prensa, entonces eso siempre va a estar No, porque es que, eh, moviéndose. correcto, correcto, eso debe tener movimiento. Si nosotros lo dejamos coincidente, el tornillo ya no lo puedo jalar. Esa es una. Y dos, es más largo el tornillo que la prensa, entonces vean cómo aquí está penetrando esta sección. Entonces, no va por ahí la idea de que Falta la pieza que hagamos esto. embona. Perdón. Falta la pieza que embona con el marco, la principal. Bueno, no la principal, la que pega con el marco, pues. La pieza que va aquí enfrente, ¿no? La que parece una punta. Ajá, la como zapatilla o algo así. Ok, vamos a poner esa pieza, me voy a ir a insertar, examino, me parece que era la 2, ¿sí? La voy a abrir. Aquí tengo la pieza. ¿Cómo la ubico ahí? Primero tendríamos que rotarla y luego hacerla concéntrica. Rotarla, sí podríamos hacerlo, pero no es necesario. Vamos a hacerla concéntrica. Recuerden, puedo tomar cualquier cilindro que comparta el mismo eje, pero bueno, vamos a agarrar el barreno y la punta. Hacemos concéntricas. Ok, ahí están concéntricas. Pero como dijo su compañero, esto está al revés, hay que rotarla. Entonces, sí, una opción era girarla y después colocarla, pero si ya tengo así, ¿qué necesito para que se voltee? ¿Se acuerdan? Mm, Necesito hacer para que se voltee. Sería seleccionar la cara y hacerla coincidente. ¿Cuál? La cara de. Híjole, ¿cómo? Mm, mm, Ese sería y del lado opuesto. ¿Esta? Ajá. ¿Cuál? De la parte de. La El más pequeña. cilindro más chiquito. Ujú, ¿Aquí? sí, esa. Vale, ¿y ahora? Que sea coincidente. Relación de posiciones, ¿no? Igual. Ok, nos vamos a relación de posición. Hay un automático hace coincidentes. ¿Así debe estar? No. Pues, hacemos. Mm, Ok, es correcto, estas dos caras deben estar unidas, es correcto, pero estar así, deben estar volteadas. Recuerden que aquí abajo está la alineación. Si yo invierto la alineación, me mantiene la relación de posición, pero entendiendo que debe ser al revés. Porque acuérdense que dos planos se pueden ver de frente o se pueden ver de espalda y al final son el mismo plano. Entonces, acá le vamos a dar en alineación inversa y en automático la voltea. Y me da aquí la observación de que también volteó la concentricidad.
puede volver a repetir eso, por favor? ¿Sí? Ahí yo tenía la pieza. Dijeron, esta cara debe quedar con esta cara. Es correcto, esas dos caras deben quedar juntas, pero no debe quedar así, debe quedar al revés. Entonces, para que quede al revés, aquí en su ventana de relaciones de posición, si ustedes bajan, aquí hay una opción que dice alineación de relaciones de posición. Ahora está la alineación normal. Necesitamos buscar la alineación inversa. Entonces le doy clic acá y ahí vean cómo se volteó la pieza. Y me da la observación de que también invirtió la alineación de la concentricidad que había creado. ¿No? Sí, profe. Entonces lo acepto y ahora sí, la pieza está alineada correctamente y vean cómo plazan juntas. ¿Qué, qué más? ¿Qué vemos? Voy a poner un límite, ¿no, profe? Poner un límite, ¿por qué? Para que, ahora sí que como ahorita estamos viendo la pieza en un solo eje, para que no pegue con la otra. Bueno, para que pegue, pero ya no sobresalga. Si yo me sigo, ustedes ven, Ajá, miren, ese atraviesa movimiento. toda la pieza. Entonces, hacia acá también. A eso entiendo que se refieren con ponerle un límite. Que no se pase de aquí, que no se pase de acá, ¿no? Ahí tengo Ajá, las exacto. relaciones. Ok, ya no supe qué presioné, pero ya está. Que no se pase de esta cara o que tampoco se pase de esta cara. ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, lo vamos a hacer con una relación de posición avanzada. Nos vamos a ir a relaciones de posición. Recuerden que la forma de ingresar a las avanzadas únicamente es a través del menú. Entonces vamos a abrir las avanzadas. Ven, acá aparece esta opción que se llama distancia límite. Eso significa que yo puedo ponerle límites de distancia en el que yo quiero que la pieza se mueva. Aquí también está la de ángulo límite, pero esa la veremos con otro ensamble más adelante. En las estándar, si ustedes se acuerdan, aquí está la de distancia. El problema de la de distancia es que nos da una distancia fija. Lo vimos con el caso del perno en el primer ensamblaje. Si yo le doy distancia y selecciono estas dos caras, y yo les doy una distancia, no sé, vamos a ponerle que sean 30 milímetros. Se va a mantener a 30 milímetros, pero ya, de hecho, ya no mueve. ¿Por qué? Porque le doy una distancia fija. Entonces, si yo quiero una distancia que una pieza se mueva sin exceder de distancia, para eso sirve la operación de distancia límite. Ok, entonces relaciones de posición, me voy a avanzadas y selecciono distancia límite. Este primer valor que está aquí es la distancia actual. Esta es la distancia máxima y esta es la distancia mínima. Ahorita todos dicen 1 porque no hay nada seleccionado. Está en blanco aquí. Si nosotros seleccionamos esta cara y esta cara, vean, en automático las puso a 1 milímetro de distancia. Esta es su distancia actual. Aquí tienen ahorita 1 milímetro de distancia, vean. La máxima es 1 milímetro, la mínima es 1 milímetro. Bueno, ¿cuánto necesito que sea la mínima? 0 milímetros. 0, entonces le ponemos 0. Acuérdense, esta es la actual. Entonces yo ahorita la puedo mover entre 0 y 1. Si yo aquí le pongo 0 y le doy clic acá afuera, vean cómo ya la pegó. Si yo aquí le pongo 1 y ya la extendió. Y aquí yo puedo jugar entre 0 y 1, por ejemplo, ponerle .5.
Ok, vamos a ponerle el 0 para que esté nada más ahí. ¿Cuánto sería lo máximo que puedo correr esa flecha, que puedo alejar esas dos caras? ¿Cuánto sería lo máximo que podemos distanciar esas dos caras? Sería lo que medía la barra, ¿no? Creo que eran, ¿qué? ¿60 centímetros? ¿40 centímetros? 40 centímetros, 60, no lo sé. ¿Sería la distancia de dónde a dónde? ¿Eran 70? 70, ¿por qué 70? Ah, no sé, es que le puse en de calcular y de las dos caras y me dio 70. Esta y Sería esta, entre la... Ajá. Ajá. y hay 70. Vamos a ver. Vámonos Serían los 70 ensamblaje. menos la parte de adelante, el cono de adelante. Porque se supone que ese cono Correcto. también hace el límite en la otra parte del marco. Exactamente. ¿Por qué? Le voy a poner aquí los 70. Vamos a tocar esta cara y esta cara. Ahí dijimos que tenga un mínimo de 0. Si yo le pongo los 70, ahí ahorita tiene 1 milímetro. Pero vamos a llevarla al máximo, a 70. Ya ven cómo la pieza entra. Está entrando acá. Entonces, ahí tiene 70 milímetros, pero como dijo su compañero, necesito quitarle el cono, porque hasta donde tiene que llegar es hasta aquí, a esta línea del cono. Entonces, ¿cuánto medía el cono de ancho? No, de altura o de largo, ¿cuánto tenía el cono? 13. ¿Cuánto? 13. Ok, sería la distancia de aquí a esta cara. 13 milímetros. Entonces, a los 70 hay que quitarle 13 milímetros. Me voy a ensamblaje, de posición. Acá seleccionamos avanzadas, distancia límite entre esta cara y esta cara. Entonces, el mínimo es 0 y el máximo, ¿cuánto? 57. 57. Ponemos 57 y cuando yo lo lleve a 0, ahí vean cómo se pegó con esa cara. Y cuando yo la lleve a 57, ya ahora se pegó la cara hacia acá. Llegó hasta donde estaba el cono. ¿De acuerdo? Si por alguna razón está midiendo al revés, únicamente hay que invertir la cota. Vean, si yo le doy a invertir cota, mide los 57, pero hacia el otro lado. ¿Va? Entonces, simplemente si les está midiendo al lado contrario, le dan en invertir cota. Ok, si yo lo acepto así, pasa que ahora esta pieza, voy a cerrar aquí, esta pieza ya, si yo la jalo hacia la izquierda, ya no se mueve más. Y si yo la muevo hacia la derecha, sí se mueve hasta que llega a 0 milímetros de la otra cara. Vean, yo intento moverla más a la derecha y ya no se mueve. Entonces aquí yo tendría ya el límite. Otra forma de haber establecido el límite, digamos, lo más correcto es esto porque obviamente le dimos el límite exacto, totalmente acotado. Pero otra forma de establecer el límite es jugar con los conjuntos. ¿Por qué? Porque si yo le digo que de esta cara a esta cara tenga un mínimo de 0, estoy cumpliendo con el requisito mínimo. ¿Están de acuerdo? Pero si yo le digo que tenga un máximo de 1000, por ejemplo, de 100, no sé, algo que sea más grande que esta medida, me estoy pasando del máximo. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues que la flecha se va a jalar más hacia la izquierda. Pero si después hago otra distancia límite, solo que ahora entre esta cara y la pestaña que está aquí, y le digo que tenga un mínimo de 0, ahora estoy cumpliendo con el mínimo aquí. Le doy el máximo de igual pasado de 100, por ejemplo. Entonces, al haber ya cumplido con los dos mínimos, esto funciona como la teoría de conjuntos de intersección.
solo va a trabajar en la intersección. Todo lo que se salga de ahí ya no lo va a tomar en cuenta. Vamos a hacerlo para que me entiendan, porque yo sé que suena medio extraño. Vean, lo voy a hacer. Ay, voy a borrar esta. Ahí no existe, ahorita se puede pasar. Voy a crear distancia límite. Le voy a decir que de esta cara a esta cara, ahorita tiene 1, lo que tenga actualmente está bien. El mínimo sean 0, el máximo dijimos sean pasados, sean 100. Ya tengo que el mínimo es 0, ya no se pasa más hacia la derecha, pero el máximo es 100. Sí se pasa hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hago? Ahora lo acoto con esta otra cara. Le pongo aquí otra vez relación de posición. Ya las avanzadas, distancia límite, pero ahora entre esta y esta, que el mínimo sea 0 y que el máximo sea 100. Excepto, como ya existía una antes, esta cumple con el mínimo 0. Pero cuando intenta cumplir con el máximo 100, ¿qué pasa? Que ahora está restringida por el mínimo 0 de esta. ¿Sí me expliqué? Sí. Estoy Sí, dando dos límites para que en la intersección que hay entre ellos sea donde funcione mi mecanismo. ¿Qué más tendríamos que hacer? Ahí ya sería entonces poner, ajá, ¿En qué, perdón? poner la manivela y Ok. la goma de la manivela. Entonces vamos a, perdón, editar componente. Insertar componente. Examinamos y me parece que la manivela era la 3, la 4. Vamos a poner la barra. Ok, ahí. ¿Cómo la colocamos? Igual concéntrica, ¿no? Ok. Aquí sí, forzosamente en el barreno, porque no hay ninguna otra cara que comparta ese eje. Y cilindro. Y decimos que sean concéntricas. Listo, ya está concéntrica. ¿Algo más? Aquí la posición de la barra realmente no me importa mucho. Podemos dejarla, por ejemplo, generar aquí un plano con otro plano que quede al centro y que quede ahí ubicada con alguna. No sé, generar un plano aquí donde está ese círculo, por ejemplo, y forzarla a que quede eh, repartida o a cierta distancia de ese plano. Se pueden hacer diferentes cosas. Pero realmente es un desperdicio de tiempo intentar simular dónde queda esa barra. Lo que podemos hacer es más o menos dejarla a la mitad, tomar esta barra, tomar la flecha, cualquier cara es válida. Aquí para esta operación que voy a hacer puedo tomar cualquier cara, pero vamos a tomar esta con esta y vamos a usar la operación de bloquear. Lo que hace bloquear es que la posición relativa de dos piezas la deja unida. Yo bloqueo, ya ahí se puede mover. Es diferente de fijar. ¿Por qué fijar? De plano no permite que se mueva nada. Y bloquear lo que hace es que dos elementos se mueven juntos, manteniendo siempre la misma posición que tenían cuando se bloquearon. Entonces lo bloqueé. Eso es lo que les propongo que hagamos. ¿Qué más? ¿O tienen alguna duda hasta acá antes de que continúe avanzando? en este caso también se le puede hacer, bueno, dices que no es necesario, ¿verdad? Pero se le puede hacer como se le hizo al primer perno, el primer de que los límites, que no excedan esos límites, eliminando las gomas que ahorita se le van a agregar. Sí se le puede hacer.
pero tendríamos que generar, pues algunas relaciones. Tendríamos que, por ejemplo, Tendría que seguirse el círculo, mismo como no método. está en este plano, sí, como este círculo no está en este plano, tendríamos que generar un plano paralelo a esta cara y tangente a esta. Entonces va a quedar ahí un plano. Ahora sí, a ese plano le podemos dar una distancia de límite que no Ok, exceda gracias. o que el mismo sea cero, pues. Y del otro lado, si le generamos uno igual, sería exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema de hacerlo con planos? Que seguramente vamos a tener que estar reconstruyendo la pieza. Si quieren, vamos a intentarlo aquí. Voy a crear una geometría de referencia, plano. Esta cara y este cilindro, le vamos a decir, si ustedes ven aquí en esta cara, le vamos a decir que sea paralela. Vean que me está generando el plano justo ahí. Y lo acepto. Y después vamos a hacer exactamente el mismo plano. Bueno, con un solo plano. Si le damos en relaciones de posición, de igual forma le ponemos distancia de límite. Podemos acotarlo igual con dos espacios. Diríamos que es entre esta cara y el plano que creé. El mínimo se hace y a mi máximo yo le puedo poner igual que pusimos al anterior, sobrado. Vamos a ponerle 250. No recuerdo cuánto tenía el perno. Y lo acepto. Vamos a generar otro plano aquí, que de hecho puede ser paralelo al que teníamos. Voy a cerrar esta referencia plano y aquí puedo tocar el plano que ya tenía, vuelvo a tocar el cilindro, le digo que sea paralelo y aquí simplemente si ustedes la invierten les está generando el mismo plano, entonces ahí únicamente le dan invertir para que genere el contrario. Aceptamos lo mismo, relación de posición, otra vez, voy a hacer exactamente lo mismo, me voy a avanzadas, genero una distancia límite, ahora entre esta cara y el plano que creé, que se llama plano 2 o plano 3, plano 2. Y le digo que el mínimo sea 0 y que el máximo sea 250. Aquí vamos a implementarlo para ver exactamente, está en la dirección correcta. Lo aceptamos y vean, ya en teoría ya no debería salirse, miren. Ya si yo intento jalarlo más, ya no sale. Y si lo llevo en el sentido contrario, también ya no sale. Entonces ya la barra está funcionando como debería. Pero honestamente, hacer esto para simular esa barra no tiene ningún sentido. Es lo que les comentaba. Se puede hacer, ya lo están viendo cómo lo haríamos. A mí me basta con que quede bloqueada. Porque realmente lo que me interesa simular es la parte funcional de la prensa, que sería cómo el tornillo va apretando conforme voy girando. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Tienen alguna duda? Profe, De todos modos, para que no se queden con alguna duda. ¿Sí? profe, está bien, gracias. ¿Qué le falta a esto? Ah, los dos tapones, dijimos, ¿no? Aquí voy a intentar colocar la pieza del tapón. Si no recuerdo mal, era la 3. La abrimos. Aquí sí me deja colocar. En la clase anterior, yo intenté con sus compañeros colocar esta pieza y por alguna razón me daba un error, no me dejaba colocarla. No sé, yo pensé que el archivo había quedado dañado. Por eso yo generé la pieza 6, volví a crear la misma pieza. Por eso tengo la pieza 6. ¿Vale? La pieza 6 es la pieza 3, simplemente que en la clase anterior, no sé por qué razón el programa nunca me la quiso abrir. Entonces ahorita sí la cargo. Bueno, vamos entonces a hacer concéntrico esta pieza con esta pieza. Lo aceptamos. Y aquí seguramente es donde vamos a tener el problema con los planos que creé. ¿Por qué? Porque yo seleccioné esta cara, se va a pasar, ahorita lo van a ver. ¿Qué tendría yo que hacer ahora? El fondo con la punta, ¿no? Que es donde va a topar. Entonces toco el fondo
y toco la punta. Y les digo que sean coincidentes. Y ahí quedó unido. Lo que les comentaba, el problema es este. Acuérdense que yo creé o yo usé la cara para que no se pasara de aquí. Entonces, como esa cara ya está sumida en el tapón, aquí el tapón sí se sume en la pieza. ¿Qué tendría que hacer? Cambiar, en lugar de usar la cara de aquí, usar la cara del tapón. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la relación que creé, que fue esta. La edito. Y aquí simplemente borro la cara 1 y selecciono la que sería esa de ahí. Acá vamos a invertirla. Ahí está. No sé cómo se había pasado al otro lado. Lo único que hice fue invertirla. ¿Por qué? Porque esta cara está opuesta a la que teníamos. Por eso se pasó al lado contrario. Entonces, acuérdense, si ustedes están viendo que genera la relación al revés, la invertimos nada más. Le damos en invertir cota. Aquí está en 0 hasta 250. Si yo la pongo en 0, ahí, okay, aquí tenemos un detalle. Coloqué 0, pero me la está generando con otro plano. Vamos a ver si la invierto. Ahí está. Entonces aquí tuve que combinar, invertir la alineación e invertir la cota. Vamos a ver si así ya funciona. Ahí está en 0 ahorita. Si la llevo a 30, ya está en perfección correcta. Si la llevo al máximo, otra vez, por alguna razón no me lo permite. Solo me está permitiendo llegar hasta 24. Vamos a ver, la voy a aceptar. Puede ser, ya sé por qué. Porque no puedo llegar a 250 porque me excedo en la otra. Por eso no me permite llegar hasta 250. Intento poner 250, pero ya me estoy pasando en la otra cota. Entonces, aquí ya si ustedes ven, ya quedó reemplazada correctamente y ahora sí, cuando llegue a pegar ahí, ya no voy a seguir avanzando. Voy a repetirlo del otro lado, para que si no les quedó claro de este lado, lo voy a hacer del otro lado igual. Voy a esta misma pieza en el lado opuesto, es la pieza 3, entonces selecciono la pieza 3 en el árbol, la copio y la pego, aquí está, y vamos a colocarla ahí donde va. Hacemos concéntrica aquí, vean al revés, entonces vamos a unir las dos caras que se requieren, que es esta con la interior. Las vamos a hacer coincidentes, pero las vamos a invertir. Fíjense, aquí me aparece invertir la alineación. Lo puedo hacer desde aquí o, acuérdense, lo puedo hacer desde el menú. Si yo invierto la alineación, déjenme ver, es que está invirtiendo más cosas. Lo que voy a hacer para que no tenga problema es borrar las distancias límite, que son seguramente las que me están dando problema. Pues ahora sí, intentar hacer coincidentes esas dos caras. Las invierto. Me sigue dando un error, seguramente porque está intentando invertir la flecha. Tiene diferentes errores. Entonces, voy a quitar esta concéntrica. Lo que voy a hacer entonces es esta con esta y la hacemos coincidente. La voy a invertir a ver si ahí ya me deja. Sí, ya quedó al revés. Y ahora sí, primero hice entonces de coincidente y ahora vamos a hacer la de concéntrico. Ahí está. Y ahí está correctamente la pieza. Borré la de distancia límite, es decir, ahorita la barra se tendría que salir. Vamos a colocárselas.
de posición, avanzadas, distancia límite, entre esta cara y el plano que está ahí, ¿no? Debe haber una distancia mínima de 0 y una distancia máxima, yo le había puesto 250. Vamos a probar, si yo le pongo 0, se unen, si yo le pongo 10, se despegan. Entonces está trabajando en la dirección correcta. Lo acepto y voy a hacer lo mismo para el lado opuesto. Voy a seleccionar igual distancia límite, pero ahora selecciono esta cara y el que está en esta cara, el 2. Ahí están. Lo mínimo que deben tener es 0. Lo máximo, igual le ponemos 250, que esté sobrado. Y aquí vamos a ver, vamos a ponerlo en 0. Ahí está. Vamos a poner 10. Ahí está. Se está desplazando en las dos direcciones adecuadas. Lo aceptamos. Y otra vez ya tiene las dos tapones. Y el perno ya no se puede salir de ahí. Entonces, ya si yo corro el perno hacia la izquierda, hasta ahí topa. Si yo corro el perno hacia la derecha, hasta ahí topa. Ok. Acá, alguna pregunta. Al final les decía que estaba más hacer esto, pero bueno, ya lo acabé haciendo. Entonces, ya la barra está dentro de sus límites. La prensa también está dentro de sus límites. ¿Tienen dudas, preguntas antes de que avancemos? ¿Todo claro? Si tienen dudas, Sí, profe. díganme. ¿Sí? Ya escuché. No, profe. Ok. ¿Qué le falta a esta prensa? Que cuando avance gire el vástago Exactamente. conforme al... Eso le falta. ¿Por qué? Porque la prensa no funciona así, no funciona arrastrándola hacia acá o arrastrándola hacia allá. Y también tampoco funciona con que la pongo yo a girar y no haga nada, ¿no? Realmente cómo funciona esta prensa. Ya lo estaban diciendo, que cuando avance tiene que girar, ¿no? que cuando avance tiene que girar o viceversa, que cuando gire tiene que avanzar. A un elemento, a una herramienta, a un elemento mecánico, una pieza mecánica, que cuando gira avanza, ¿cómo se le llama? ¿Qué nombre recibe el elemento mecánico que si yo lo giro, avanza? ¿Perdón? Nosotros ya conocemos, o ustedes ya conocen piezas que cuando ustedes giran, avanzan. ¿Cómo se llaman? O tornillo o algo así. Esa es la definición simple de tornillo. Un tornillo es un elemento mecánico cuya función es que al girar avanza. Yo lo giro en el sentido inverso, pues retrocedería. Eso es un tornillo. Entonces, la relación mecánica de tornillo lo que hace es que si yo giro el elemento, avanza. Ojo, es lo que les dije. La relación mecánica
tornillo lo que hace es que cuando gira, avanza. Entonces existe, como ustedes ven, una relación que se llama tornillo. ¿Dónde está? En las relaciones mecánicas. Relaciones de posición mecánicas, ahí está la que se llama tornillo. Vamos a seleccionar entonces la relación de tornillo. Y me pide que seleccione los elementos que quiero relacionar como tornillo. Y necesito seleccionar la relación de tornillo, o para usar la relación de tornillo hay que seleccionar elementos como si usáramos la de concéntrico. Nosotros fuéramos a hacer concéntrico, el mismo tipo de geometrías hay que usar. Entonces, puedo usar las mismas que usé en concéntrico o cualesquiera que me funcionen de esa misma manera. Por ejemplo, en concéntrico usé esta y usé esta. Entonces puedo volver a usar esas dos. O puedo usar esta y el barreno del centro. Puedo usar esta y el barreno del centro. Como si fuera concéntrico. Puedo usar cualesquiera que pude haber usado en concéntrico. Entonces selecciono esta. Con esas dos lo vamos a hacer. Y luego me pregunta, bueno, ¿cuántas vueltas da cuando avanza 1 milímetro? O ¿cuántos milímetros avanza cuando avanza una vuelta? Cuando gira una vuelta. Las dos usamos y por qué. Cuando usamos una y cuando usamos la otra. ¿Se dan una idea? Eso ya depende que si el tornillo es estándar o milimétrico. ¿Por qué? No depende de ello, pero normalmente vamos a usar una con estándar y una con milimétrico, o una con tornillos en pulgadas y una con tornillos milimétricos. ¿Por qué? ¿Por qué usaríamos una en el caso que trabajemos con tornillos estándar y por qué usaríamos una con milimétricos? ¿Y cuál usaríamos en cada caso? Ok. ¿Cómo sé cuánto avanza el tornillo? Aquí voy a dibujarles. Esta es la cabeza del tornillo. Aquí está el cuerpo del tornillo. Y bueno, aquí vamos a tener los hilos, ¿no? Sí, vamos a llevárnosla. Nada más se los voy a hacer en un lado, que no quede esto. ¿Cómo sé cuánto avanza el tornillo cuando le doy una vuelta? Pues es el paso del tornillo, ¿no? Lo que tiene el paso es lo que avanza. Es correcto, es el paso del tornillo. El paso del tornillo me dice cuántos milímetros avanza cuando el tornillo da una vuelta. O, lo que es lo mismo, me da la distancia entre un hilo y el siguiente. Porque entre hilo y hilo hay una. De este hilo, para llegar a este, ¿qué tengo que hacer? Girar el tornillo una vuelta. Entonces, ese giro avanza la distancia que hay entre los dos hilos y a esa distancia se le llama paso. Entonces, si tengo un tornillo de M12 por 1.5, esta especificación es el paso. Me está diciendo que el tornillo tiene un diámetro de 12 y que avanza 1.5 milímetros cada vuelta. ¿Qué opción usaríamos si estamos trabajando con el paso? ¿Revoluciones por milímetro o distancia por revolución? La de distancia por revolución. Correcto, la distancia por revolución. Únicamente
que como estamos trabajando milímetro gramo segundo, distancia por revolución se convierte en milímetros por vuelta. Si yo estuviera trabajando en pulgadas, acá abajo que estuviera el IPS, el sistema pulgada libra segundo, pues en lugar de ser milímetros, sean pulgadas por vuelta. Entonces, ahorita lo que nosotros tenemos efectivamente son milímetros por revolución. Tenemos el paso. ¿Por qué? Porque los tornillos métricos usualmente se dan con el paso, como ustedes están viendo en este ejemplo, ¿no? Los tornillos métricos normalmente vamos a encontrarlos con su diámetro y su paso. ¿Cuándo voy a usar entonces revoluciones por milímetro? O en este caso, no revoluciones por milímetro, sino revoluciones y distancia. Ahora me aparece milímetro porque estoy trabajando en milímetros, pero si estuviera en otro sistema me aparecería la unidad de longitud de ese sistema. Si estoy en el sistema pulgadas, me va a aparecer revoluciones por pulgada. ¿Cuándo serían entonces revoluciones por distancia? Sería, O por ejemplo, que cuando tenemos una distancia a lo mejor de 10 milímetros, ¿cuántas revoluciones queremos que dé en esa distancia? Sí, Ejemplo, por así decirlo. sí, sí, en ese caso, o sea, sí sería útil en este caso, pero no es lo más común. Lo más común es que en tornillos métricos se encuentren M12 por algo, ¿no? Y esto ya es el paso, entonces vamos a usar el de milímetros por revolución. Pero entonces, ¿cuándo? O sea, sí sería una opción, pero va a ser muy raro que encuentren así un tornillo. ¿No sería cuando ya tiene algún motor o ya algo lo está impulsando No, mecánicamente? no. Van a usar esta opción de revoluciones por distancia va a ser cuando estén trabajando con tornillos en pulgadas, porque los tornillos en pulgadas dan con esta nomenclatura. Por ejemplo, no recuerdo si sea correcta, no se lo tomen como que es lo correcto, pero les voy a poner así. Esa sería una nomenclatura de un tornillo en pulgadas. Es decir, tomen que este número es correcto, tendría que buscar la tabla, pero así es como aparece. Cuarto de pulgada por 16 hilos, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Cuarto de pulgada tienen que tener 16 hilos? ¿O tienen que caber 16? Ajá. 16 vueltas, ¿no? En Ajá. cada cuarto de pulgada. No. Cuarto de pulgada, así como en el M12, el cuarto de pulgada es el diámetro. Mm, Si quieren, olvídense de esta parte. Que es el 16. Entonces hay 16 vueltas en cada pulgada. 16 vueltas en cada pulgada. Sí, pero normalmente se les conoce como el sistema inglés. Normalmente van a encontrar la especificación con el diámetro del tornillo y el número de hilos. ¿A qué se refiere el número de hilos? El número de hilos por pulgada. Eso significa que si de aquí a acá hay una pulgada, y yo voy contando, obviamente el dibujo no está así, pero si yo los voy contando, voy a contar 16 hilos. Una pulgada. Y como ya vimos, entre hilo y hilo
para llegar de un hilo al otro hay que darle al tornillo una vuelta. Entonces, un hilo equivale a una vuelta. Entonces, si tengo 16 hilos por pulgada, entonces tengo 16 revoluciones por pulgada. Y ahí es donde vamos a usar revoluciones sobre distancia. Cuando trabajen con tornillos métricos, como los tornillos métricos vienen indicados con diámetro por paso, estoy hablando de tornillos métricos, van a usar van a usar milímetros por revolución. Cuando ustedes trabajen con tornillos estándar, indicado en diámetro por pulgada. Y entonces van a usar revoluciones por pulgada. Cuando ustedes vayan a comprar un tornillo en milímetros, normalmente van a ir a decirle, dame un M8 por 1, creo que es o por 1.25, o dame un M16 por 1.5. ¿Qué significa ese valor después del por? El paso. Y el paso es la distancia que hay al recorrer una vuelta. Entonces ahí van a usar milímetros por revolución. Cuando trabajen tornillos estándar, ustedes los van a comprar y le van a decir, dame un tornillo de media por 12 hilos por pulgada, por ejemplo. No sé, le digo, el valor exacto no lo tengo ahorita, pero lo que se da en los tornillos estándar después del por es el número de hilos por pulgada o el número de vueltas que da el tornillo para lograr avanzar una pulgada. Y ahí vamos a usar revoluciones por pulgada. ¿Sí queda claro cuándo usamos un caso y cuándo usamos el otro? Sí. Ok. No significa que no pueda usar el otro cuando esté trabajando, por ejemplo, con métricos no puedo usar revoluciones por pulgada. Sí lo puedo hacer. Como decía su compañero, si a mí me dan la longitud y tengo el número de roscas que tengan a su longitud, pues sí, lo voy a necesitar hacer así. Pero va a ser muy raro que un tornillo en métrico se los den así. O viceversa, que en pulgadas no les den la distancia entre hilo y hilo. ¿Vale? Va a ser muy raro que ustedes tengan distancia entre hilo y hilo en pulgadas, pero sí puede llegarles a pasar, pues lo utilizan. ¿Ok? Aquí el tornillo que tenemos, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo era ese tornillo? ¿Se acuerdan? Era un M12 M12 por cuánto? por 1.5. ¿Ok? Si era un M12 por 1.5, para estar seguro voy a abrir también yo el archivo. Es correcto, es de M12 por 1.5. Es un tornillo métrico de M12 por 1.5 de paso. Entonces, ¿qué opción usamos? ¿Qué opción usamos? Distancia revolución, ¿no? Correcto, acuérdense. 1.5 milímetros entre dos hilos, es decir, 0.5 milímetros cada vuelta. Pues aquí hay que ponerle 1.5. Esta parte de invertir la alineación, invertir la dirección, invertir la alineación, lo único que hace es invertir también la concentricidad.
Entonces, esta parte no nos funciona tanto si ya hicimos concéntrica la pieza. Y invertir la dirección únicamente nos va a voltear el giro del tornillo. Aquí, por ejemplo, es un tornillo de derecha, eso significa que si yo lo giro hacia la derecha, el tornillo va a entrar. Si yo lo giro hacia la izquierda, el tornillo va a salir. Si yo la invierto, entonces estoy considerando un tornillo de cuerda izquierda. Es decir, si yo lo giro a la izquierda, el tornillo va a entrar. Si yo lo giro a la derecha, el tornillo va a salir. Simplemente aquí sirve para indicar tornillos de cuerda izquierda, cuerda derecha. Los de cuerda derecha. Lo aceptamos. ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo quiera este tornillo, necesito verlo más de lado. Cuando yo quiera meter aquí este tornillo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a girar. Nada más aquí obviamente el detalle nos está dando el problema por, eh, por la relación que tienen atrás las barras. Como tiene que recalcular más cosas, pero vamos a buscar una posición más cómoda. Vean cómo, si yo quiero meter el tornillo, gira en un sentido, gira en el otro, ¿no? Si yo arrastro hacia adelante el tornillo, ahí va girando. Si yo lo devuelvo, ahora va girando al revés. ¿Ok? Si yo giro hacia la... vamos a agarrarlo desde aquí. Hacia la derecha. Lo voy girando hacia la derecha. Vean cómo el tornillo va entrando. A llegar hasta donde se ve el cono para que vean. Ahí está, mira. Va entrando. Si yo lo hacia la izquierda, va saliendo. O sea, va aflojando. ¿Va? Y ya entonces quedó nuestra prensa totalmente ensamblada y funcional. ¿Puede repetirlo, por favor, profe? ¿Qué parte? Para dar las vueltas del torneo. Ah, es que les comentaba, a veces como estamos arrastrando libre, les da el error aquí, si yo lo intento arrastrar, de repente no sabe si quiero girar o lo quiero arrastrar, ¿no? Entonces puede confundirse el programa, aparte de que tiene que calcular más relaciones de posición. En cambio, yo lo que hice fue rotarlo y ponerme atrás de él. Y si yo arrastro la barra hacia adelante, ahí gira. Si lo arrastro hacia atrás, gira. O si lo roto, pues también ahí va entrando el tornillo. Lo estoy girando hacia la derecha. Ahí va dando el tornillo. Vean cómo ya va apareciendo la parte de atrás de la punta. Si yo lo roto en sentido contrario, si gira hacia la izquierda, ahora se va regresando. Esa es esa parte. Si eso es lo que querías ver o querías ver más atrás algo más. Ya no alcancé a escuchar, se escuchó cortado. Eso era todo, gracias, profe. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda del ensamblaje? ¿Relaciones de posición? De la relación que vimos, hoy vimos límites de distancia, vimos relación de posición mecánica, la primera relación de posición mecánica, que es la de tornillo. A ver también la de leva. Y me parece que no tengo ningún ensamble con engranes, pero sería importante que conocieran también la relación de engranes, porque son las más comunes que van a utilizar. Ok. Antes de que pasemos con otra cosa. Ve. Vale. Guarden su ensamblaje. Yo ya lo tengo guardado, pero bueno, de hecho vamos a guardarlo.
De hecho, este no se llama ensamblaje 1, vamos a ponerle ensamblaje 3, como se llama. Ahí está. Ok, guarden su ensamblaje, ciérranlo y les voy a pedir por favor que abran la primer pieza que hicimos en el ensamblaje 1, la base de la prensa. Con este ensamblaje les voy a explicar cómo se le da material a una pieza y cómo vamos a utilizar propiedades mecánicas. Voy a quitarle el material. Así es como ustedes la están viendo ahorita. Porque lo vi en la clase anterior con sus otros compañeros. Ahorita ustedes tienen la pieza así, de esa manera. Incluso si vieron, estaba de otro color diferente ahorita que le quité el material. Vamos a darle material a la pieza. Les voy a explicar para qué sirve y dónde lo vamos a encontrar. Yo ahorita tengo ahí mi pieza abierta. Para darle material o especificar material aquí en el gestor de operaciones, no abajo, digamos, no llegar todavía a las operaciones, antes de los planos, aparece una opción que se llama material. Y en este momento a ustedes y a mí nos aparece material sin especificar. Si le dan clic derecho, les abre una serie de opciones. Configurar material, les voy a comentar después a qué se refiere a configuraciones, pero eso les platicaré más adelante en qué consisten las configuraciones. Administrar favoritos nos permite añadir o eliminar lo que aparece aquí después. Todos estos son los materiales favoritos. Nunca los he movido, que el programa considera que yo tengo favoritos. Pero los podemos cambiar. Si le damos clic en administrar favoritos, ya podemos seleccionar aquí cuáles queremos que aparezcan como en automático, los que más usamos. De momento lo que es entrar a editar material. Aquí en editar material aparecen toda la librería de materiales. Aparecen los materiales DIN, los materiales de norma DIN, de norma europea o de norma alemana. Los materiales de la librería de SolidWorks, que yo diría que son los de la norma americana o de las normas americanas. Después, tanto adentro de DIN como de SolidWorks Material, vamos a encontrar casi los mismos. Va a haber algunas diferencias. Por ejemplo, en los DIN, la mayoría son aluminios, cobres y aceros. Y bueno, aquí en SolidWorks Material ya vamos a encontrar algunos otros, ¿no? Titanio, zinc, plásticos, otros no metales, fibras de vidrio, fibras de carbono, etc. ¿no? Entonces aquí tenemos las librerías básicas. Estas dos carpetas forman las librerías básicas de SolidWorks. Después, a partir de esta versión de SolidWorks, no recuerdo si la 2015 la tiene, pero me parece que sí, aparece Sustainability, que nos muestra ciertos materiales sustentables o, pues por decirlo así, un poco más modernos, que se utilizan sobre todo en construcción. ¿Ok? Por ejemplo, ladrillo, concreto, la roca, ¿no? Así lo llama, pero están aquí dentro de esta carpeta. Y por último, personalizados. Materiales personalizados son materiales que nosotros hayamos añadido a la librería. La barra de la izquierda o en el menú de la izquierda van ustedes a poder seleccionar cualquier material que quieran. Por ejemplo, si entramos a SolidWorks Materials, nos vamos a un acero. Aquí encontramos todos los aceros que se encuentran dentro de la librería. Del lado derecho vamos a ver las propiedades de ese acero. Propiedades, apariencia, rayado, personalizado, les voy explicando en qué consisten. Vamos a seleccionar un material, por ejemplo, uno de los más comunes de utilización aquí en México, el acero 36, que es el acero con el que normalmente se fabrican las soleras, los PTRs, es acero estructural, que también se le conoce, digamos, de manera no adecuada o no correcta, pero se le conoce como fierro comercial. Sería el A36, es un acero al carbón común. Cuando yo lo selecciono, me aparecen las propiedades de ese material. Propiedades del material. Ojo, esta parte dice, no se pueden editar los materiales de la biblioteca predeterminada.
Para editar un material, cópielo primero a una biblioteca personalizada. Es decir, copiarlo acá. Si yo, por ejemplo, agarro le doy clic derecho y le doy copiar, puedo irme acá abajo a materiales personalizados y aquí crear una nueva carpeta, ¿va? Por ejemplo, aquí en plástico yo ya tenía uno. Aquí le podemos poner en esa carpeta, pegar. Y ahora sí, una vez que esté dentro de materiales personalizados, ahí yo sí lo puedo modificar. Vean, por ejemplo, este plástico ya me permite modificar otras cosas. Pero los de la librería básica de SolidWorks, mientras estén en sus carpetas de DIN, de SolidWorks Material, de Sustainability, no puedo modificarlos. Entonces regresemos a la 36. Me dice, tipo de modelo isotrópico elástico lineal. Este es el tipo de elasticidad que presenta el material. Si ustedes se acuerdan, cuando estaban viendo propiedades de los materiales o mecánica de materiales, ingeniería de materiales metálicos y no metálicos, acordarán de las gráficas de esfuerzo de formación. Bueno, pues si ustedes se acuerdan más o menos de cómo era la gráfica del acero, este tipo de gráfica, la curva que forma, que tenemos una zona recta, que es la zona elástica, después tenemos una forma de mucha deformación, una zona de mucha deformación, que es la zona plástica, hasta que llegamos al punto de tendencia y de ahí cae el esfuerzo hasta la ruptura. Ese tipo de gráfica, si sigue ese patrón, decimos que tenemos un sólido isotrópico elástico lineal, es decir, el sólido así se llama isotrópico, pero se comporta de manera elástica, de manera lineal en su zona elástica. Hay otros tipos de sólidos que no se comportan así o que no tienen alguna zona elástica, por ejemplo, no sé, algún tipo de goma, etcétera. Tipo de plástico. Entonces, esa parte de tipo de modelo es la forma que tiene esa gráfica de esfuerzo de formación. ¿Para qué va a servir esto? Porque el programa, lo vamos a ver en la última unidad, puede realizar cálculos y simulaciones de deformación, de esfuerzos, de cargas, a través de su módulo de elemento finito. Obviamente necesita el programa saber qué tipo de material es el que trabaja. Entonces, para eso sirve esa sección. Después vienen las unidades en las que va a estar representado el esfuerzo. Aquí, por ejemplo, unidades del sistema internacional en newtons por milímetro cuadrado, que son megapascales. Lo podemos poner también en newtons por metro cuadrado, pascales, en pulgadas por libra, que son el sistema inglés, o en el sistema métrico, que serían kilogramos fuerza por metro cuadrado. Como ustedes saben, la mayoría de los materiales, al menos los estructurales, tienen esfuerzos en el orden de los megapascales, algunos en el orden de los gigapascales. Entonces, lo más normal es que trabajemos en megapascales. Después me dice qué categoría está, me dice que es un acero. ¿Cuál es su nombre? Bueno, su nombre es ASTM A36. Una descripción que en este caso no tiene, que no tiene, sostenibilidad definida. Esta parte no lo puedo modificar porque está dentro de la librería de SolidWorks. Si no, yo podría poner ahí propiedades que yo quiera que se pueden utilizar para rescatarlas después. Después viene la tabla de propiedades y ahí me muestra el módulo elástico, es decir, el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, su factor cortante o su módulo cortante, la densidad de ese material, su límite elástico de tracción, su límite elástico de compresión, que en este caso no muestra límite de compresión. Si nosotros estuviéramos trabajándolo a compresión, usaría el mismo que de tracción. ¿Por qué no muestra el de compresión? Porque son valores muy cercanos, 1, y porque 2, los aceros normalmente se tienden a usar, los aceros estructurales se tienden a usar a tracción. Es muy raro que se utilicen los aceros a compresión porque es donde tienden a doblarse. Después, el límite punto de fluencia, como también lo conocemos, su coeficiente de expansión térmica, su conductividad térmica. En este caso no la muestra porque es muy raro que el acero lo utilicemos como un conductor térmico
o como un aislante térmico. Y también porque el coeficiente de expansión térmica del acero es muy pequeño, se expande muy poco con cambios muy grandes de temperatura. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un aluminio, vamos a abrir un aluminio, el 6061, por ejemplo, aluminio de los más comunes maquinables aquí en el país. Acá, si ustedes ven, ya sí aparece el coeficiente de expansión térmica, porque ya el aluminio sí tiene una expansión considerable por cada grado de elevación de temperatura. Ok, eso es lo que vamos a encontrar en la primera. Vamos a regresar al acero para seguir con el mismo ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vale. De ahí la apariencia. ¿A qué se refiere la apariencia? Se refiere a cómo mostrar el material en la ventana de gráficos. Aquí hay color pastel, que seguramente es un color grisáceo, y además hay una apariencia de la librería dentro de la librería de aceros. ¿Por qué? Porque acá me va a mostrar el material en gris, pero también SolidWorks tiene una herramienta de renderizado que me permite ver la pieza con una apariencia, con un aspecto, como si yo le hubiera tomado una fotografía, como si fuera lo que yo vería en la realidad. Entonces, lo que hace ese renderizador es tomar la apariencia que está seleccionada acá para que la pieza se vea real. Entonces, lo vamos a ver si ¿por qué? Porque no es muy importante. Va a ser muy raro que realmente utilicen el renderizador. Consume más recursos de lo que de ventajas da. Pero eso es importante que sepan por qué las apariencias de los materiales. Se dan acá a aplicar apariencia de acero. Cuando ustedes le den aplicar, se va a pintar de ese color. Ven, vamos a darle a aplicar. Y vemos se pintó de un gris más oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que le dio la apariencia del material. En el momento que yo le di a aplicar, acá cambió de decir no especificado a ya indicar el material que yo le di. Detallado es si nosotros al momento de dibujar le hacemos una vista de sección a la pieza, pues va a usar este rayado y con eso también se sabe qué tipo de material es el que tiene la pieza. Aquí en personalizado se pueden encontrar diferentes propiedades personalizadas que más que nada sirven para que al momento de hacer los planos podamos rescatarlas en automático y no tengamos que colocarlas manualmente. La que siempre van a encontrar en todos los materiales de la librería es esta que se llama Financial Impact, que lo que nos dice es cuánto cuesta ese material por kilogramo y puede servir para calcular el precio en material de la pieza. Después tenemos datos de aplicación. La mayoría de los materiales no tiene nada. En algunos nosotros podemos configurarlos para indicar ahí qué aplicaciones podríamos darle a ese material. Por último, en favoritos también podemos agregarlo a la lista de favoritos, que recuerden es la que se desplegaba cuando le dimos clic derecho acá. Si lo agregamos, pues es lo que va a aparecer al dar clic derecho. Chapa metálica. Aquí ¿qué nos sirve la chapa metálica? Para indicar el módulo de chapa metálica de SolidWorks. Lo que nos sirve es para hacer piezas de lámina o chapa metálica, así se le conoce, o piezas de lámina. Que realmente una pieza de lámina lleva algún tipo de doblado. Puede ser un doblado extruido, un doblado por moldeo, un doblado pelado o simplemente dobleces. Entonces, esos dobleces dependen de cierto factor de forma y de cierto módulo de doble. Entonces, nosotros podemos hacer que el material ya tenga esos factores o esos coeficientes dictados desde el material y no tengamos nosotros que estarlos especificando. Porque hay algunos materiales que se doblan más fáciles que otros. A eso se refiere el factor de doblez. Esto es lo que vamos a encontrar en todos los materiales, sin excepción. Entonces, ustedes ya vieron que si yo selecciono el material y le dan a aplicar, en automático ya aparece acá y cambió la apariencia de la pieza. Esta parte de configuraciones nos sirve
aplicarle el material a cierta configuración de la pieza. Pero yo les comentaba, la parte de configuraciones les voy a explicar un poquito más adelante a qué se refiere. Entonces yo ya apliqué el material, me lo voy a dar cerrar. Y ahí tengo mi pieza ya con el material. Antes de que avance, ¿tienen alguna pregunta? ¿Queda claro cómo dar material a la pieza y lo que hay ahí dentro? Sí, profe. Sigue. De acuerdo. Lo siguiente que vamos a ver es la herramienta de propiedades físicas. Propiedades físicas se puede usar con una pieza o se puede usar con un ensamblaje. Vamos a hacerlo con un ensamblaje porque al final es prácticamente lo mismo, pero en un ensamblaje hay un detalle. Y ahorita es lo que les voy a mostrar. Voy a hacer esta pieza. Vamos a abrir su respectivo ensamblaje. Aquí tengo el ensamblaje 1, lo voy a abrir. Así como yo di material a la pieza, desde el módulo de pieza, puedo hacerlo desde acá. Si yo abro, aquí por ejemplo, vean, a esta le di el A36. Si yo abro aquí, a esta tiene un aluminio 6063. La última tiene acero para herramientas A2. Esta es el perno, ¿no? Le puse esos tres materiales. Lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde la pieza. De todos modos, cuando yo la guarde, el material se va a guardar en la pieza. Ok. Me voy a ir a la pestaña de calcular y voy a darle clic aquí donde dice medir. No, perdón, ahí no. Propiedades físicas. Estoy pensando en otra cosa. Propiedades físicas. Entonces, calcular propiedades físicas. Y me abre la ventana que se llama propiedades físicas. Aquí no sé por qué razón desde ayer parpadea. No sé si sea porque si comparte la pantalla o a qué se deba. Pero acá aparece informar valores de coordenadas relativos a predeterminado. Eso significa que todo esto lo está midiendo con respecto al origen y con respecto a los ejes que tenemos acá. Eso significa predeterminado. Acá, incluir sólidos componentes ocultos, bueno, en este caso es un ensamblaje. Si yo oculto un elemento, ya saben cómo se pueden ocultar o mostrar elementos. Si yo tengo marcado aquí incluir, dentro de los cálculos de propiedades físicas también va a contar esa pieza. Si yo lo quito, pues ya lo va a contar, solo va a contar lo que se esté viendo. Crear operación de centro de masa, pues me genera un punto en donde se encuentra el centro de masa, tiene mucho sentido usarla. Y mostrar masa de cordón de soldadura, pues si hubiera cordones de soldadura, dependiendo de la especificación que hayamos colocado, del material de la pieza, pues me va a calcular cuál sería la masa del cordón de soldadura y se la va a sumar a todo esto. Ok. Dicho, bueno, obviamente yo puedo recalcular, puedo seleccionar todo el ensamblaje o una pieza. Si yo le doy clic acá, puedo seleccionar solamente una pieza o todo el ensamblaje. Y aquí en opciones puedo cambiar las unidades que se muestran acá. Ahorita todo esto que está aquí está en las unidades que aparecen acá. Está en milímetro, gramo, segundo. Si yo la cambio, pues acá también se van a modificar. Por ejemplo, si pongo en metro, kilogramo, segundo. Acá vamos a seleccionar otra vez el ensamblaje. Vean cómo ya... No, aquí seguimos. Vamos a darle a recalcular. Sigue midiendo en milímetro, gramo, segundo. Entonces vamos a darle MKS. Otra vez a propiedades físicas. Déjenme ver por qué razón no me está tomando las unidades. Voy a cambiar a MKS. Propiedades físicas. Me lo sigue mostrando en gramos. Acá me las opciones de todos modos. Nada más que las abrió de este lado. Se las voy a mostrar. Ah, ok. ¿Por qué? Porque está seleccionada esta parte que dice utilizar configuraciones personalizadas. Esta ventana yo porque le di aquí a opciones. Entonces solo le voy a dar utilizar configuraciones de documento. Lo acepto y se cambió a kilogramos.
Entonces, si yo lo cambio a pulgada libra segundo, otra vez selecciono el ensamble. Acá ya estoy midiendo en libras, en pulgadas. Entonces, las unidades que estén aquí es lo que va a mostrar acá, siempre y cuando estén las unidades del documento. Voy a cambiarlo a milímetros. Y ya estoy trabajando otra vez en milímetro gramo segundo. Lo puedo cambiar. Si yo le doy aquí en utilizar configuración personalizada, bueno, aquí puedo decirle cuáles quiero que use para la longitud, cuáles quiero que use para la masa, cuáles quiero que use por el volumen. Aquí el de precisión lo puedo hacer más bajo, más rápido. Normalmente, aunque estén trabajando en bajo, tiene una presión bastante buena, entonces no es necesario que lo suban. Y mostrar el sistema de coordenadas en la esquina de la ventana. Bueno, voy a regresar a la configuración del documento. Lo voy a hacer. Ok, entonces aquí tengo ya las opciones medidas en predeterminado, es decir, contra el origen, como están los ejes aquí, y me da la masa de la pieza, el volumen, su área superficial, el centro de masa, entra en las coordenadas X, Y y Z, que esas coordenadas, vean, el centro de masa está en donde se encuentra ese punto. Después tengo los ejes principales de inercia. ¿Se encuentran? ¿Ok? ¿Y cuánto valen los momentos principales de inercia? Estos son los tensores de inercia, los momentos principales de inercia y como tal los momentos de inercia. ¿Ok? Estos son medidos desde el sistema de coordenadas, medidos desde el centro de masa, perdón, medidos desde el centro de masa, o sea, estos momentos de inercia en este punto, pero en la alineación de los ejes principales. Y estos son los momentos de inercia, pero medidos desde el origen. Ok, ¿cuál es el problema hasta acá? ¿Qué problema observan ustedes en todo esto? Sí, está bien bonita la masa, el volumen, el área, pero del centro de masa para abajo, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos con las propiedades físicas? Y les digo, el problema lo tenemos desde el centro de masa hacia abajo. ¿Qué problema hay? Que todos los ejes en el centro de masa deberían estar en cero. No. No, no necesariamente en cero. No necesariamente en cero. ¿Que hay uno que está en negativo? No, tampoco ese es el problema. Díganme dónde está x igual a menos 0.59. No nos vayamos lejos, díganme dónde está x igual a 0. Díganme dónde está y igual a 0 y díganme dónde está z igual a 0. ¿Dónde en todo eso está el 0? Y yo sepa dónde está el centro de masa con los valores que me está dando. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que no se encuentra en el origen? Exactamente, que no, la pieza está en el origen. Bueno, más que la pieza, el ensamblaje. Cuando hacemos una pieza no hay tanto problema, porque si ustedes se acuerdan, podíamos colocar una esquina en el origen. Ya sabíamos dónde estaba el origen. Pero en un ensamblaje, ustedes si agarramos, colocamos la pieza, y si ustedes se acuerdan cuando hicimos el primer, segundo ensamblaje, yo les comenté, normalmente la posición de la pieza en el espacio no les va a importar. Cuando les decía, miren acá donde está alzado, miren dónde está planta, miren dónde está vista lateral, ¿no? Como nosotros solo nos interesó que quedara correctamente ensamblado, no
reportó su posición en el espacio. Está, quién sabe dónde, es ese punto que se ve ahí. Y a mí no me sirve medir el centro de masa desde ese punto, que no sé dónde está. No me sirve medir los momentos de inercia desde ese punto. Entonces, ese es el problema. ¿Quién en qué lugar? Entonces, tenemos dos opciones para esto. La primera, que ya yo creo que sería la más obvia, lo que más rápido se les ocurre. ¿Cuál sería la primera opción para saber dónde está el origen, para ubicar la pieza? Para darle una posición al origen. ¿Cuál es la primera opción? ¿Alguna idea? Puede ser dándole valores de 0 en X, Y y Z para que la pieza se mueva al origen. Sí, pero más que darle valores de 0, hay que hacer relaciones de posición. Ahorita esta pieza está fija, si ustedes se acuerdan, que era la base, porque fue la primera. Si la vuelvo flotante, ya ahora la pieza puede estar por acá y el origen andaba por acá, la pieza puede estar por acá y el origen andaba por acá. Pero estando flotante, yo podría llevarla al origen. ¿Cómo lo hago? Con los tres planos principales. Por ejemplo, vamos a pensar que quiero el origen aquí. Bueno, donde se cruzan los tres planos principales, acuérdense que está el origen. Pero ahora vamos a decir que yo quiero a X en esta dirección, a Y en esta dirección y a Z en esta dirección. Bueno, como quiero a X aquí y a Y aquí, este sería el plano XY. ¿Y el plano XY cuál es? Es el plano frontal. Entonces, tengo que hacer mi XY que se haga coincidente con el plano frontal. Dijimos, esta X, esta Y. Entonces, este plano sería el XY, que es el frontal, entonces es el alzado. Lo toco y le digo que sean coincidentes. Vean, ahí quedó en el plano de alzado. Quedó en el plano XY. Después, si esta cara yo la pego, por ejemplo, con el plano de vista lateral, ahí está, y si esta cara yo la pego con el plano de planta, bueno, ahora sí, el origen está en esa esquina. Ahora sí ya sé dónde está el origen. Y también sé cómo están orientados los ejes. Ahí están mis ejes. Esta dirección, positivo hacia la derecha, Y corre en esta dirección, positivo hacia arriba, y Z corre en esta dirección, positivo hacia nosotros, podríamos decir. Ya tengo un origen y ya tengo mis ejes. Ahora sí, si yo le doy propiedades físicas, ya me da los centros de masa medidos desde ahí y en la dirección que estén acá. Entonces, esa fue una alternativa. Ubicar la pieza o el ensamblaje. ¿Correcto? Ubicar el ensamblaje es una opción. Y para ubicarla hay que usar los tres planos principales. Sin embargo, lo complicado es que tengo que ver qué plano me forma XY o YZ o el que quiera hacer y alinearlo primero y después los otros dos. Entonces, eso es lo que se vuelve como tedioso. Tengo una segunda opción. Voy a regresar la pieza a la posición que tenía. Más o menos así estaba. Tengo una segunda opción. Ahorita estaba flotante. La voy a volver a hacer fija. Ahí está. No se mueve. La segunda alternativa, para no tener que andar llevando la pieza al origen, es crear un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas en el ensamblaje lo encontramos en geometría de referencia. En la pieza también, en geometría de referencia. Aquí en geometrías de referencia, si ustedes ven, aquí dice sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas me pide, dame el origen y dame los dos ejes, porque el tercero lo va a calcular. Decimos, bueno, tu origen quiero que esté aquí. Entonces seleccionamos ese punto. Después dijimos,
yo quiero que X esté en esta dirección, ¿no? Entonces selecciono X y le digo que quiero que esté en esa dirección. Y después habíamos dicho, yo quiero que Y esté en esta dirección, ¿sí se acuerdan? Entonces selecciono Y le digo que esté en esta dirección. X y Y. Si no los quiero así, lo único que tengo que hacer es invertirlos. Ahora, por si se preguntaban por el tercer eje. El tercer eje se rige por la regla de la mano derecha. Acuérdense, si yo tengo X y yo tengo Y, tengo Z, perdón, así está. Bueno, si lo están viendo así. Tengo X, tengo y tengo Z, ¿no? Entonces, si yo lo estoy viendo así, X está hacia mí, Y está hacia mi derecha, Z está hacia arriba. ¿Vale? Así, con la regla de la mano derecha, calcula el tercer eje. Entonces, si yo invierto, por ejemplo, X, que ahora vaya hacia allá, vean cómo Z también lo volteó, porque se está rigiendo de la regla de mano derecha. Si yo invierto Y, otra vez Y lo invirtió. Entonces, yo puedo orientarlos como quiera. Vamos a dejar, por ejemplo, X hacia afuera y Y hacia afuera. Así está, para que Z quede positivo hacia arriba. Yo lo acepto. Ahí está mi sistema de coordenadas. Con los ejes citados X, Y, Z como yo quiera. Y con el origen donde yo quiera. Ahora, si nosotros medimos, si nos vamos a calcular propiedades físicas, aquí en la pestaña predeterminado, que a mí les digo, no sé por qué me parpadea, aparece ahora el sistema de coordenadas 1, que fue el que yo creé. Entonces, si selecciono el sistema de coordenadas 1, acá le doy recalcular y ya me aparecen los valores medidos desde donde se encuentra el sistema de coordenadas 1 y alineados a el sistema de coordenadas 1. Ya no tengo por qué andarme peleando con donde esté el origen. Me voy a regresar a el otro. ¿Ven? Acá me valió los valores. Me está variando todos los valores de aquí para abajo. Me voy a regresar al sistema de coordenadas 1. Y ahí lo tengo. Entonces, vean cómo cambian los valores. ¿Cuál es la diferencia? Que estos valores a mí sí me sirven, porque yo sí sé dónde está el sistema de coordenadas. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta de propiedades físicas? Profe, ¿no hay algún problema si a mí me sale en Z 20.72? Sí. Sí, ¿Por qué ¿no? sale 20.72? No sé, los demás me salieron. ¿Creaste el sistema de coordenadas bien? Ajá, me salió en X 87, Y menos 23. Bueno, los dos primeros negativo. Y Z 20.72. Z es hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba. Pero Z es en dirección arriba y abajo, pues. Sí está mal, pero no está mal por cómo estás midiendo las propiedades físicas. Estoy casi seguro que las estás midiendo bien. Está mal porque o una de tus piezas está mal o algo en tu ensamble está mal. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estas paletas están más altas, ¿qué pasa con el centro de masa? Se va a elevar. Si las paletas están más bajas, va a bajar el centro de masa. Si la pieza está más ancha, más delgada, si la pieza tiene una protuberancia, si el perno, por ejemplo, no está centrado, está metido hacia un lado, se va a desplazar el centro de masa. Entonces, y aquí es lo que quiero llegar. Acuérdense que para la primera unidad tenemos un examen. Les voy a platicar en qué consiste el examen. Yo les voy a pedir, les voy a dar un planos con un ensamblaje de 3, 4 piezas, 5, no recuerdo cuántas tiene, pero son piezas, me parece que son 3. 3 piezas, son piezas sencillas, sí tienen sus detalles, tienen que hacerle chaflanes, hay que hacerle redondeos, hay que hacerle por ahí algunas extrusiones. Entonces les voy a dar los planos de esas 3 piezas, 4 piezas. Incluye el ensamble y les voy a decir, aquí están los planos de las piezas, háganlas, aquí están los planos del ensamble, ensámblenlo, ahí en los planos va a decir qué materiales debe tener cada pieza
En los planos del ensamble les va a decir exactamente cómo debe estar ensamblado, lo que deba ir centrado ahí lo va a indicar, lo que deba ir pegado lo va a indicar, lo que deba ir a cierto ángulo lo va a indicar, a cierta distancia lo va a indicar. Y su examen va a consistir en hacer las piezas, obviamente, hacer el ensamble, y una vez que tengan el ensamble, les voy a decir, en los mismos dibujos les voy a decir, aquí está el origen, y así están orientados los ejes. Es decir, vas a crear un sistema de coordenadas en este punto con esta orientación de ejes. Y lo que yo les voy a pedir para el examen es que me van a compartir una captura de pantalla y probablemente les voy a poner también que me pongan los valores ahí manualmente en un formulario de la masa, el volumen, el área y el centro de masa. Tienen esos 4 valores, no les voy a pedir los momentos de inercia ni nada de eso, porque si el centro de masa está bien, los momentos de inercia seguramente van a estar bien. Entonces, si tienen esos 4 valores bien, ¿qué significa? Que todas sus piezas están bien hechas, que tienen el material adecuado, que está bien hecho el ensamblaje y que tienen bien colocado el eje de coordenadas o el sistema de coordenadas. Va a consistir. Si los valores están bien, adelante, tienen el examen pasado. Si los valores están mal, algo hicieron mal, ¿vale? Entonces, seguramente lo que te está pasando a ti es que alguna de tus piezas está mal. Hay que revisar qué es lo que tiene, pero seguramente alguna de las piezas tiene algún detalle. Y por lo que me dices que tiene 20 en Z, o sea que el único detalle está en Z, lo seguro es que algo, digamos, algo en Z está equivocado, y lo más raro, lo más seguro es que lo que esté equivocado sean las paletas. Probablemente tienen una altura mayor. Tienen una altura mayor, o también puede ser que algún redondeo no esté, porque si no está, como tú estás quitando aquí material, pues también estás bajando Z, que el cartabón esté más arriba de donde debe estar o más abajo. ¿Cuánto dices que te den Z a ti? 20.72. 20, y a mí me da 50 medido desde el sistema de coordenadas 1. ¿Ve? Está en el del 1. Entonces a ti te da mucho más abajo, pues significa que todo tu ensamblaje está más abajo. ¿Sí creaste correctamente el sistema de coordenadas en esta esquina? ¿No está acá arriba? No, lo puse igual. Ahorita Habría lo que revisar. Sí. Habría que revisar las piezas. Seguramente te digo, está, no sé, más chaparra la pieza o más alta. Algo tiene en Z, algún detalle tiene en Z que te está causando ese detalle. ¿Vale? No sé si le diste. Ya sé cuál es o cuál puede ser el detalle, aunque no creo, pero probablemente el material pudiera ser uno de los detalles, aunque les digo, no lo creo. Si yo le quito el material a todo esto, seguramente se va a mantener donde mismo. Pero pudiera ser que como yo tengo las piezas con diferentes materiales, en este caso a ti te falta poner los materiales a las demás, no se los estoy pidiendo que lo hagan, no es necesario, pero pudiera ser por ahí que estuviera el detalle, ¿va? A lo mejor la pieza está bien modelada, pero como no tiene los materiales, esa es donde está el error. Ok, queda clara cómo funcionan propiedades físicas, cómo se le da material a una pieza, cómo vamos a generar un sistema de coordenadas. ¿Queda claro cómo va a ser su examen? Ahora, digamos, decimos examen, pero les voy a dar todo un día, les voy a subir, no sé si en la noche o en la mañana temprano, los dibujos, y les voy a dar todo el día para que hagan las piezas, para que hagan su ensamble y para que me suban los planos. Ese día no vamos a tener clase, ese día es para que se dediquen a hacer sus piezas, su ensamble y darme las propiedades físicas. En eso va a consistir el examen. Podría ser un fin de semana. No, va a ser un solo día. No, bro, o sea, un sábado no se puede. Tiene que ser un día de clase. Sí. Les digo, les voy a dar todo el día, les voy a dar hasta las 11 de la noche, entonces pues administre su tiempo. No creo que todo un día no lo tengan para hacer las piezas, ¿no? Honestamente no son tan complicadas. Les digo, sí tienen varios detallitos, pero hacerlas
digamos, no, obviamente no les voy a decir que las hacen en media hora, yo sé que todavía no tienen tanta experiencia, pero yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora, más de 3 horas no les lleva a hacer ese ensamblaje. De acuerdo, pregunta que tengan, ¿alguna otra duda? Sí, bueno, yo tengo una duda con respecto a lo que nos había dicho que teníamos que agregar lo de la masa, volumen, y los movimientos de inercia de la pieza del examen. Ujú. Supongamos que va a ser como el recuadro que usted tiene en pantalla. Así vamos a hacer la captura y lo vamos a anexar en un formato y mandárselo en archivo PDF o cómo va a ser Sí, todo eso. ya les daré yo bien los detalles cuando les suba la tarea, ahí les voy a escribir así, así y así debe ser, y una clase antes les voy a explicar cómo lo quiero exactamente, ¿va? Déjenme ver qué formato sería el que mejor funcionaría, pero en principio sí, esa es la idea, que tomen la captura y que me la suban como imagen o PDF, o lo que sea, ¿vale? Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ok, por ejemplo, con la prensa que estábamos haciendo, ¿cuál creen ustedes que sería el único detalle que debemos considerar o los detalles que debemos considerar si queramos usar propiedades físicas? Digo, las primeras opciones no tienen problema. La densidad no va a variar, la masa no va a variar, el volumen no va a variar, el área de la superficie no va a variar. ¿Cuál sería? O bueno, el área de la superficie quizás si tenemos ahí interferencias, pero ¿cuál sería el problema del centro de masa para abajo? Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo con la prensa. La posición de la barra. Correcto. Siempre que ustedes simulen, en este caso, elementos que no sean fijos, o sea, siempre que simulen mecanismos, siempre que quieran propiedades físicas de mecanismos, hay que asegurarse de que están midiéndolos en la posición que ustedes quieren o que el diseñador necesita. Entonces, si yo, por ejemplo, les doy un mecanismo y les pido sus propiedades físicas, yo estoy obligado a decirles en qué posición quiero el mecanismo. Entonces, si yo, por ejemplo, les pidiera las propiedades físicas de la prensa, les tendría que decir, bueno, quiero la prensa cuando está cerrada totalmente y cuando la barra está horizontal, la barra de la manija, ¿no? Por ejemplo, o cuando la barra está totalmente vertical y la prensa está totalmente cerrada. Ahí es válido. Yo les diga, bueno, quiero las propiedades físicas cuando la prensa está totalmente abierta y la barra con cierta inclinación. Y además que esté centrada o que esté sumida totalmente hacia un lado, ¿no? Entonces, siempre que ustedes usen relaciones de posición, la pieza debe estar total y completamente definida. Si su pieza, su ensamblaje no está totalmente definido, lo más seguro es que las propiedades físicas les van a fallar. Ahora, por totalmente definido no me refiero a que acá abajo aparezca completamente definido. Me refiero a que esté en las condiciones que quieren medir. Por ejemplo, este ensamblaje no está totalmente definido. Si ustedes ven aquí dice suficientemente definido. Pero para lo que yo quiero medir sí lo está. Porque a mí me da lo mismo que esto gire. Porque como es totalmente simétrica, como es un sólido de revolución completo, a mí me da lo mismo en qué posición de giro se encuentre, lo mismo el perno. Si era un agujero, ahí sí, porque desde el agujero me va a variar el centro de masa. Ahí sí, si al tener un agujero tendría yo que decirles, bueno, que el agujero quede horizontal, o que quede vertical, o que quede a cierto ángulo de la horizontal. ¿Queda clara esa parte? ¿Por qué se los digo? Porque en el ensamble que les voy a pedir, trae condiciones de ese tipo, donde yo les voy a decir específicamente lo quiero así. Y si no lo están midiendo así, los valores que les va a dar están equivocados. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda clara esa parte? No mucho. No mucho. Si les parece, porque creo que también los del grupo anterior me dijeron no mucho, me queda con ustedes por hacer 2 ensamblajes más. Bueno, un ensamblaje más prácticamente. Es un mecanismo de 4 barras que tiene una leva, o sea que una de sus barras es una leva con un empujador.
ese mecanismo no, de hecho creo que me faltan dos ensamblajes, pero bueno, con ese mecanismo voy a mostrar la relación de posición del EVA y obviamente ese mecanismo tiene movimiento. Entonces, si les parece, con este mecanismo les vuelvo a mostrar propiedades físicas y les explico esa parte que les estoy comentando de cómo es que debe tener las condiciones que yo les especifique o del contrario les va a mentir. ¿Vale? ¿Les parece bien que lo hagamos así para que no tengamos esa duda y no vayan a salir mal en su examen? Sí, por favor. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Creo que no. Vale, muchachos. Yo sí, profe. Bueno, a ver ¿Sí? si ahorita me puede atender después de la clase unos 5 minutitos. Ok, entonces Ok. termino la clase, déjenme terminar de grabar.